Sean todos muy bienvenidos a Fray Ciencia, un podcast acá para hablar de astronomía, astrofísica, junto al doctor en astrofísica Nicolás Tudillo y al teórico físico hoy día Octavio Fierro, que nos visita. Muchas gracias, Octavio. Gracias a usted Por aceptar la invitación y por Nico ahí por estar recibiéndonos nuevamente. Hoy día estamos en Dependencia en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, acá en Concepción, donde trabaja el Nico y trabaja Octavio también, ¿cierto? Bueno, más que darle la bienvenida, dar las gracias también por participar en ese proyecto y que podamos conocer un poquito más del trabajo. Bueno, el Nico ya conocemos un poquito más. El Nico también va a estar preguntando ahí a Octavio hoy día acerca de sus dudas y comentarios. Bueno, en algún momento vi una descripción que hablaba que un físico teórico es quizás lo más parecido a un niño, porque tiene que ser muy curioso, ¿cierto? Tiene que tener todas esas inquietudes, dudas. ¿Es así? Sí, pienso que hay harto de eso. Mientras lo dijiste me puse a pensar en mis colegas en general y creo que sí, creo que es una generalidad, ¿sí? Porque hay que estar buscando constantemente y buscando en los espacios donde tienes que copuchar por todos lados, o sea, por donde haya una beta uno se mete y la verdad es que falta tiempo para investigar todo lo que quiere investigar. Sí. ¿Sí? ¿Qué la lleva hoy día en la investigación? ¿Tu investigación en particular? ¿O qué es lo que más buscan los físicos teóricos hoy en día? Quizás es bueno ahí hacer una aclaración porque muchas veces al físico teórico, y nosotros también nos autodenominamos como los físicos teóricos canónicos, que somos los que trabajamos en gravitación, en teoría de cuerdas o temas afines a esto de la búsqueda de una teoría de gravedad cuántica o de la unificación de las interacciones, que probablemente es el canónico, pero debo decir que también están los físicos teóricos que son un poco más, no sé, porque trabajan en plasmas o incluso en cosas más de sistemas cuánticos propiamente tal. Muchas veces a nuestra área se le llama también físico de sistemas fundamentales o de física de alta energía. Entonces, en ese plano, que es de donde está todo teoría de cuerda, en lo que hace Sheldon en The Big Bang Theory y otro tipo de series similares, o Stephen Hawking o lo que hacía Einstein, lo que está ahora como tema top es lo que se llama la holografía o lo que se conoce como la conjetura de Maldacena, que es un argentino, que es un artículo del 97 y que se llama la conjetura de Maldacena o ADS-CFT. Probablemente es lo que más está generando artículos hoy en día. Ese es el artículo top en este momento, ese artículo 97. En esos años Maldacena estaba en Princeton, con grandes de la física teórica del día de hoy como Witten, y bueno, estaba ahí con los top. Y esa conjetura justamente está muy de moda porque permite responder, o por lo menos parcialmente responder, preguntas que tienen que ver con la mecánica cuántica en lugares donde no habíamos podido entrar. Por ejemplo, un ejemplo, digamos como el canónico también. Están los quarks, que son las partículas que están dentro, que conforman los neutrones, los protones, que son lo que forma cualquier núcleo atómico. Y los quarks son unas partículas muy interesantes porque no las podemos ver de manera libres. Nunca anda un quark solo, siempre están mezclados de 3 o de 2. Y la única manera de poder observar algunas de sus propiedades es los aceleradores de partículas. Tomamos estos quarks, estas partículas, estos núcleos, estos iones, y lo hacen chocar en aceleradores de partículas, y ahí por pequeñas milésimas, menos de milésimas de segundo, se pueden ver los quarks, se pueden estudiar algunas de sus propiedades. Y estos quarks interactúan de una manera que es de corta distancia, pero es muy, muy intensa, a través de algo que se llama la interacción nuclear fuerte. Y está lleno de misterio lo que ocurre ahí, porque es una interacción a la cual es muy difícil penetrar, porque las herramientas físicas que nosotros normalmente usamos para estudiar fenómenos no las podemos usar con los quarks, justamente porque es muy intensa la interacción y de corto alcance. Entonces nos quedamos matemáticamente cortos de herramientas. Y cuando aparece esta conjetura de Maldacena, esta holografía, se logró conectar de una manera casi inesperada las teorías cuánticas microscópicas con las teorías gravitacionales, que las podemos entender y manejar mucho mejor. O sea,
Las teorías gravitacionales son teorías deterministas, que sabemos bien con qué ecuaciones tratarlas, hoy en día con las ecuaciones de Einstein en gran parte. Y Maldacena entonces con esto que propone y que después se va elaborando, se ha elaborado mucho en eso en los últimos 25 años, se logra describir fenómenos del mundo cuántico, del mundo microscópico, a través de una conexión con una teoría gravitacional dada, específica. Hay mucho por resolver todavía, se ha ido entendiendo harto, antes era un misterio total, ahora ya se entiende un poquito más y los grandes congresos de física teórica en el mundo son en torno a esta holografía. Ese es como el tema top, un tema que a pesar de que no tenemos una gravedad cuántica aún, tenemos una conexión, una holografía. En realidad esto es como que tú tienes una teoría de gravedad en 4 dimensiones o en las dimensiones que tú quieras y en el borde de esa teoría vive una teoría cuántica de campo. Una teoría, en realidad es una teoría conforme y cuántica de campo. Esa es como... Pero una teoría cuántica en el borde y dentro de esa cáscara, digamos, por decirlo así, vive una teoría dimensional. Entonces hay una dimensión de diferencia. 4 dimensiones adentro y en el borde hay 3. O 5 dimensiones adentro y en el borde hay 4. Siempre el borde tiene una menos y por eso es que se llama es un holograma, es una holografía. Porque una teoría se proyecta en la otra. Es como que... por eso viene el nombre de holografía. Ajá. Y lo bonito es que la teoría que está adentro es una teoría gravitacional y la teoría que está en el borde, por decirlo así, una teoría cuántica. Entonces, se mezcla lo cuántico con lo que fue dicho por Einstein también, ¿cierto? Claro, exacto. Básicamente eso. Porque, bueno, al principio las teorías de Einstein chocan un poco con la física cuántica. Correcto. Y ahora un poco se pueden unir una con otra. Es como, claro, es una, se ayudan, digamos, reconciliación parcial. Claro, la teoría de Einstein es la que describe básicamente la gravedad hoy en día. Hasta Einstein, antes de Einstein, teníamos la teoría de Newton, que describía perfectamente cómo caen los cuerpos, cómo orbitan los cuerpos a nivel estelar, galáctico, módulo algunos problemas que hay todavía. Pero Newton andaba espectacular. Y bueno, algunos problemas que Newton no solucionaba, por ejemplo, era el hecho de que su fuerza era instantánea. O sea, si tú tienes a la Tierra orbitando al Sol, ¿cierto? Y de repente, no vamos a decir con qué fenómeno, imagínate que sacas al Sol de ahí. La teoría de Newton no podía explicar cómo después la Tierra, digamos, ¿qué iba a hacer la Tierra? O sea, para Newton, si tú sacabas el Sol, la Tierra iba a seguir como en una trayectoria así como recta, tangencial, es como que cortaste una cuerda cuando estás haciendo girar algo y sale así como en línea recta. Y para Newton eso sería instantáneo, ese efecto sería instantáneo. Y eso era un problema. Después con Einstein ya se entiende mejor, bueno, incluso un poquito antes de Einstein, ya aparece este concepto de campo gravitacional, que es lo que después se manifiesta a través de estas ondas gravitacionales también, que comentamos hace un rato. Y entonces lo que ocurre es que, claro, si tú sacas al Sol, se va transmitiendo esa información radialmente hacia afuera, digamos, y de a poquito se va apagando el campo gravitacional del Sol a la velocidad de la luz. Pero así como la luz se demora 8 minutos en llegar a la Tierra, esta onda también se demora más o menos 8 minutos en llegar y recién ahí se suelta la Tierra, no es instantáneo. Esa es una de las muchas cosas que Einstein explica muy bien y una de las cosas importantes que introduce en esa misma época, ¿cierto? A principios de 1900, es que ya el tiempo no es absoluto, que era algo que venía con Newton, sino que el tiempo es algo que depende del observador, digamos, que está midiendo. Entonces el tiempo ya es relativo, sí. Pero esa sigue siendo quizá una de las grandes preguntas acerca del tiempo, ¿no? Porque todavía no es algo que se puede explicar fácilmente. Como tú dices, relativo, dependiendo de donde esté, puede tener una percepción o otra. Es así, ¿no? Hay cosas que se entienden un poco mejor que otras. Por ejemplo, la teoría de Einstein se ha medido a una precisión atómica, de relojes atómicos. O sea, si tú tomas un reloj, tienes un par de relojes y los dejas sincronizados. Tomas uno de los relojes, lo llevas lejos de la Tierra, entonces te vas a un lugar donde el campo gravitacional es más débil y esperas un tiempo, después juntas los relojes, puedes ver cómo, si son relojes de altísima precisión, puedes ver cómo la teoría de Einstein funciona perfecto, ¿sí? El reloj que se quedó en la Tierra, digamos,
pasó menos tiempo ahí que en el reloj que estaba arriba. Y esa comparación, el detalle en esa comparación se ajusta muy bien con Einstein. Y este tipo de fenómeno es utilizado en los celulares a la hora de transmitir una geolocalización. Un GPS usa la información de la relatividad general, del efecto que tiene la gravedad en la radiación, digamos, que es lo que transmite la señal. Entonces, bueno, básicamente eso se entiende bien, eso se calcula al detalle. Pero, claro, tú te vas a la mecánica cuántica, a la parte microscópica, y ahí, de hecho, el tiempo, tú puedes ir para adelante y para atrás y no hay ningún problema, porque fíjate que macroscópicamente nosotros tenemos esta percepción del tiempo y generalmente tiene que ver con, nosotros lo asociamos a un concepto que se llama la entropía. Entonces, por ejemplo, la entropía siempre crece, las cosas siempre tienden a desordenarse. Entonces, si yo tomo un vaso acá, por ejemplo, lo dejo caer y se rompe, entonces el vaso roto tiene mayor entropía que el vaso cuando estaba, digamos, ordenadito como en su forma original. Y devolverte hacia arriba es muy complejo. ¿Por qué? Porque no solamente juntar las piezas del vaso, sino la más mínima pieza, el calor disipado, todo eso tú no lo puedes recuperar. Macroscópicamente el tiempo está muy bien definido y alineado con esto de que la entropía crece. Pero microscópicamente no pasa eso. Si ocurre un fenómeno de una colisión de partículas, tú podrías en principio ir para atrás y devolverte. De hecho, cuánticamente el tiempo no tiene sentido, la dirección del tiempo. No tiene sentido. Tú puedes ir para atrás o para adelante y... Para un lado o para el otro. Y no pasa nada. Y está bien, está permitido. Ahora, claro, cuánticamente el mundo no es determinista. O sea, cuánticamente tú no sabes nunca exactamente dónde está una partícula. Lo sabes con cierto error. Las partículas no son partículas como tal, de hecho. Nosotros definimos algo, un electrón va a ser electrón dependiendo del experimento que hagamos y va a ser onda dependiendo del experimento que hagamos. Es una dualidad de la naturaleza, intrínseca a la naturaleza. Y justamente es la forma en que la medimos, la forma en que interactuamos con este sistema microscópico, lo que define en el fondo lo que observamos. Pero hay cosas ahí que no entendemos. Entonces, a pesar de que uno puede decir, ya, cuánticamente y microscópicamente tú debes ir para este lado, pero claro, nuestra intuición humana está súper desconectada de lo que realmente ocurre ahí. A pesar de que matemáticamente se maneja muy bien la cuántica. La cuántica, a pesar de esta como falta de intuición o de entendimiento de nuestra conciencia o de nuestra interpretación, la teoría está muy bien formulada y puede hacer predicciones con altísima precisión. Y por eso es que la tecnología usa cuántica todos los días. Los computadores, los celulares y en todos lados. Tú hablaste de lo que se hace en aceleradores de partículas. Ajá. ¿Eso existe acá? ¿Cómo se hace? Claro, sí, claro. Sí. ¿Dónde están? ¿En la universidad los tienen? ¿Cómo es un equipo, una máquina? Claro, a ver, en principio uno podría construir un acelerador de partículas sencillo, en el sentido de que tú tomas cualquier grupo de moléculas, por decirlo así, y que tiene una carga eléctrica, y si tú consideras que es una partícula, aunque sea no sea tan pequeña, ¿ya? Pero no sé, pues, del orden de la más pequeña que las micras. Yeah. Y si tiene carga eléctrica, entonces tú tomas campos magnéticos y podría hacer, por ejemplo, que estas partículas pequeñas empezaran a girar en un círculo. Eso con fuerza electromagnética. ¿Ya? Entonces eso, y puedes hacer que eso acelere, modificando, por ejemplo, el campo magnético. Podría hacer que eso anden cada vez más rápido. Ahora, si tú tienes un laboratorio más grande, ¿cierto? Entonces puedes ir más abajo con iones de elementos más livianos hasta que tienes el LHC, el Large Hadron Collider, o el colisionador el gran colisionador de hadrones, que está en la frontera franco-suiza, ¿cierto? Y este es un toro muy grande que tiene distintos experimentos acoplados, y ahí ellos pueden llegar a acelerar protones, o sea, aceleran protones a muy grandes velocidades, o sea, velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz, y luego los hacen colisionar. Todo esto con campos magnéticos, ¿sí? Porque los protones tienen carga positiva, así que se entiende bien cómo podía acelerarlo en estos aparatos, y luego los haces chocar. Y la colisión es un viaje en el tiempo, literalmente. Es de tan alta energía que
la escala que reproduces es similar a la que había en los primeros instantes del universo. El Big Bang. Poquito después del Big Bang, Ajá. sí. Pero está todo junto ahí, ¿cierto? Porque la escala es como... Ahí se ve mucho de esto de lo relativo del tiempo, porque uno habla de los 10 a la menos 40 segundos, 10 a la menos 30 segundos, que pasan un montón de cosas, que para nosotros como que no tienen sentido esos tiempos. Ajá. Pero la verdad es que si tu velocidad es muy alta, eso que para nosotros es un tiempo corto, en realidad permite que ocurran muchos eventos, ¿sí? Porque justamente el tiempo relativo, y una de las cosas de las cuales depende, tiene que ver también con la velocidad del observador. Porque recién te hablaba de esto de cómo cambiaban los relojes dependiendo de dónde estaba, a qué distancia estaba de la Tierra. Esto es como es la dilatación temporal por el campo gravitacional. Pero también puede haber dilatación por velocidad. O sea, olvídate de los campos gravitacionales. Ya. Y tú tienes tienes estos dos relojes y a un reloj lo haces andar a grandes velocidades. Y después lo haces volver. Igual hay una diferencia de tiempo. Y eso tiene que ver con la teoría que primero propone Einstein en 1905, la relatividad especial. Es puramente referido a... Te olvidas de la materia, de los campos gravitacionales, solamente movimiento, cinemática. Y ahí, bueno, aparece la relatividad especial, donde ya el tiempo aparece como algo relativo, pero al observador que se mueve con cierta velocidad. Y después Einstein generaliza eso, ¿eh? Ahí Einstein solamente se concentra en los observadores inerciales, que son estos observadores que viajan con velocidad constante. O sea, nosotros, por ejemplo, acá estamos sobre el planeta Tierra, que si no me equivoco estamos trasladándonos como a 30 kilómetros por segundo, Sí, más o menos. Y esto nos parece lo más tranquilo. Además hay un efecto rotacional que ese se puede detectar en algunos experimentos locales, ¿cierto? Y si te subes en un tren, si el tren no vibrara, adentro te parecería equivalente a esto. Un avión también. Entonces hay una equivalencia entre estos observadores inerciales y ahí es donde Einstein intenta... bueno, esto lo hace Galileo primero. Einstein le agrega un ingrediente y con eso consigue la relatividad especial. Pero cuando Einstein quiere generalizar esto a cualquier observador, no solamente a aquellos que van con velocidad constante, como el que iba en el avión a velocidad constante, en el tren a velocidad constante, sino incluso a todos los tipos de aceleración, naturalmente nace la gravedad. 11 años después, en 1916, cuando publica la relatividad general, es una generalización de la relatividad especial, en donde se pone un poquito más estricto en algunas cosas, o sea, ya, o digamos, ya no es un modelo juguete, es un modelo más realista, en donde quieres una equivalencia más fuerte. Y ahí aparece naturalmente la gravedad. La gravedad aparece de justamente pedir una equivalencia, entre otras cosas, ¿sí? Pero uno de los axiomas básicos es pedir una equivalencia entre los campos gravitacionales, entre estos observadores, distintos observadores. Y eso naturalmente hace aparecer la gravedad. Y bueno, aparece esta teoría en donde el espacio y el tiempo conforman el escenario donde vive la materia y la materia puede deformar este espacio-tiempo, ¿cierto? Y ahí, bueno, eso es 1916. Qué increíble que tanto tiempo atrás se supiera tantas cosas igual. Claro, yo creo que son personas que tienen una visión, porque Einstein hizo un montón de cosas en cuántica, en estadística, son genios de uno cada muchos años. Y bueno, la gravedad está relacionada también con agujeros negros. Claro, claro. ¿Tiene una relación directa? ¿Parten desde ahí? O sea, en un momento hablamos, ¿qué vino primero? ¿Agujeros negros o las estrellas, cierto? Lo que están a la vuelta. ¿Se puede hablar algo con respecto a eso? ¿Desde dónde parten? Claro. Mira, de hecho, el concepto de agujeros negros, esto lo escuché por ahí de un divulgador español que de repente tengo la oportunidad que sigo, digamos. Y claro, algo que aprendí de él es que el concepto de agujeros negros apareció como en 1700, bueno, no quiero... 1700, la segunda mitad de 1700. Ajá. Y claro, y el tipo está relacionado con la iglesia, no recuerdo el nombre de esta persona, pero hizo un montón de avances y entre otras cosas él habla de imaginarse un objeto que es tan denso que ni siquiera la luz puede escapar de él.
Déjame primero, antes de hablar a lo mejor de qué fue primero, déjame hablar un poquito de esta definición de agujero negro como más básica que uno puede tener. La velocidad de escape del planeta Tierra, que es la velocidad que tú necesitas, con la que necesitas lanzar un objeto para que al menos orbite o pueda escapar, porque hay una pequeña diferencia entre esas dos velocidades. Pero para que escape, para que se vaya un cohete o lo que sea de acá, necesita una velocidad como de 11 kilómetros por segundo, que es una velocidad bastante alta, pero se logra y puedes arrancar del campo gravitacional de la Tierra. Si es que te vas a un planeta más denso, más masivo, o, por ejemplo Júpiter, va a necesitar una velocidad mucho mayor para arrancar. Si te vas al Sol, va a necesitar una velocidad mucho mayor. Y te vayas acercando de 11, no sé, pasáis a 100, a 1000 kilómetros por segundo y podéis llegar a los 299.792 kilómetros, no sé si es 972, pero bueno, casi 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz. ¿Ya? Entonces hay un punto donde estas partículas de luz están a punto de arrancar y logran arrancar, pero le pones un poquito más de densidad y ya no arrancan. Y cuando no arranca la luz, que es la máxima velocidad que tú tienes, nada se arranca. Y ese objeto es oscuro y si pasas un cierto borde, que es el que se llama horizonte de evento, el horizonte de suceso, de ahí ya no hay retorno. O sea, imagínate que alguien que se mueva a la velocidad, no sé, pues nosotros, los que tenemos materia y que no tenemos combustible mucho antes, ya estamos liquidados acercándonos a un agujero negro. Pero si tienes la posibilidad de llegar casi a la velocidad de la luz, entonces te podías acercar ahí a un par de centímetros y te podías ir. Pero cruzas ese límite y se acabó la historia, ya no hay nada que hacer. No puedes salir de ahí. Perdón, y ahora sí te contesto la pregunta, porque eso era el agujero negro. Entonces, esta descripción de la velocidad de escape ya la habían hecho en esa segunda mitad del siglo, de los 1700. Pero claro, Einstein, cuando propone la teoría, la propone justamente desde el punto de vista que yo te decía, como en esta equivalencia de distintos observadores, los que están acelerados, los que no están acelerados. Naturalmente aparece esta idea de que el espacio-tiempo se puede deformar, distorsionar por la presencia de materia, y ahí aparece este experimento de que los relojes que están más abajo, más arriba, van con tiempos distintos. Y lo mismo pasa con la longitud de una regla, que como las distancias y los tiempos se ven modificados por el campo gravitacional, cómo se miden. Y Einstein, cuando propone esta teoría, no está pensando en agujeros negros. Él propone la teoría nomás. Y algunos meses después, cerca de un año después, se encuentra la primera solución. La primera solución, que es una solución de vacío, que quiere decir una solución como es el espacio-tiempo en un lugar vacío y en un lugar donde existe en el espacio una simetría esférica, que es como la solución más básica que calculamos los físicos siempre, la solución esféricamente simétrica. Y encuentran una solución ahí, y naturalmente cuando encuentran esa solución emerge esta región extraña, esta posibilidad de que un objeto tenga tanta masa, o sea, tan denso, que ni siquiera la luz puede escapar y pasan otras cosas muy extrañas. Entonces, cuando aparece esta solución, a Einstein le encanta, se fascina que hayan encontrado una solución tan rápida a sus ecuaciones, que son complicadas porque son ecuaciones complejas. Son 10 ecuaciones. Son 10 ecuaciones que están enlazadas unas con otras y que incluyen el concepto de derivada, que quizás por ahí alguien lo ha escuchado. Que la derivada básicamente es como, no solamente incluye, no sé, la posición de algo, sino que también incluye la velocidad de algo, la aceleración de algo. Son ecuaciones muy complicadas. Entonces, que alguien encontrara una solución ahí fue maravilloso. Y naturalmente emerge esta situación, esta región oscura, digamos, como posibilidad. Y a Einstein no le gusta. A Einstein durante mucho tiempo no le gustaban los agujeros negros. No le gustaban, y de hecho a muchos no le gustaban. Porque una de las cosas que ocurre también cuando tú atraviesas este horizonte de eventos es que todo lo que era tiempo se vuelve espacio y todo lo que era espacio se vuelve tiempo. O sea, ahí la física se va a la... Y esa es una cosa, porque después todo lo que entra está destinado a ir a la singularidad, al centro de este agujero negro. Y está destinado a ir por otra cosa, porque tú entras y en el fondo el centro del agujero negro no es un lugar, es un momento. Porque todo lo que antes desde afuera se ve como espacio, un punto en el espacio, ahora es un punto en el tiempo. Entonces, cuando tú atravesaste el agujero negro, tú estás destinado a ir ahí porque ese es el futuro. ¿Cachai?
Porque ahí sí va la línea de tiempo, entonces estás destinado a ir a la singularidad. Todo va a la singularidad. Y ahí todo se desarma, nada sirve, la cuántica, nada. De hecho, del horizonte de eventos para adentro ya no tenemos cómo sacar información. Ajá. Y ahí adentro se han pensado, propuesto muchas cosas, pero es un misterio, uno de los grandes misterios de... Ese es uno de los grandes misterios. Sin duda, sí. Claro. Y bueno, de ahí también yo creo que parte, como hablaste, que hay un cambio de eso, de quizá poder acceder a otros universos. Y bueno, ahí también está la teoría de cuerdas, ¿cierto? Que es otro asunto interesante que viene después. ¿Qué se habla de eso? Acerca de tener más universos, de que sea en realidad infinito. Ya, mira, ahí hay lo de los multiuniversos, yo lo he visto con más frecuencia en el contexto de la cuántica. Uh-huh. Justamente por esto de que cuando uno mide, uno decreta un estado o define una de las posibilidades que antes de medir son muchas o son todas, se dice que por cada posibilidad que hay o por cada como ruta que se toma hay un universo. Entonces como que instante a instante se van creando muchísimos universos. Uh-huh. Desde el punto de vista como más a lo mejor gravitacional, una de las soluciones de Einstein, la misma solución de agujero negro, cuando se analiza de manera matemática, da origen a una extensión que se conoce como agujero blanco, ¿sí? Uh-huh. Entonces, claro, ahí se habla de que uno pudiese, cuando es absorbido por el agujero negro, pudiese ser llevado, bueno, ahora cualquier cosa que se acerque al agujero negro se despedaza por las fuerzas gravitacionales que son enormes, suponiendo que no te pasa eso. Tú entrarías por este agujero negro y serías expelido, digamos, por el agujero blanco. ¿Ya? Que está en otro punto. Y que pudiese estar en otro universo también. Ajá. Sí, esa sería como una forma de verlo. O pudiese ser otro lugar del mismo universo, dependiendo ahí de cómo se trabaje, se construya la teoría, el punto de partida de tus ecuaciones. Y respecto a la teoría de cuerda que mencionaba, bueno, esa es otra ruta, ¿cierto? Es una ruta... que va en paralelo a los demás, ¿no? Sí, porque en el fondo todo va en busca también... La teoría de cuerda parte por otro lado. De hecho, la teoría de cuerda parte con esto de entender un poco mejor lo que pasa dentro de los protones, de los quarks. Uh-huh. Ahí partió. En la interacción nuclear fuerte. Y después, de a poquito, le fueron encontrando características que se dieron cuenta que podía servir para unificar, para buscar esta unificación de la gravedad con las otras interacciones o la gravedad cuántica. Y la teoría de cuerda básicamente lo que te dice es que el lugar, porque si te fijas casi todo lo que hacen, por lo menos en la universidad, muchos de los estudiantes, o en el colegio incluso cuando te hablan de física, hablan de una masa que está en este punto, en esta coordenada. O después le das un volumen si quieres, pero ese volumen se compone de puntos, o sea, cada pedacito, si es que va a girar, son varios puntos que giran. Uh-huh. Entonces, la entidad de materia mínima en la física clásica, no de cuerda, es que tú tienes una carga puntual, una masa que es del tamaño de un punto. Y así uno modela un montón de cosas. La teoría de cuerda lo que te dice es que el objeto más pequeño que tú tienes, y que, claro, puede ocupar varios puntos del espacio, pero a nivel de materia es un objeto extendido, una cuerda. Un objeto unidimensional. Uh-huh. Que pudiese ser una cuerda abierta, o sea, con sus extremos libres, o pudiese ser una cuerda cerrada. Y dependiendo de la tensión de esa cuerda, de qué tan, de cómo esté, digamos, tensada, por decirlo, no sabría decirlo de otra manera, dependiendo de cómo está tensada, depende de su energía y por lo tanto depende de la masa, depende de qué masa tiene, de cómo es su tensión. Entonces, la idea de unificación nace de ahí porque tú, cambiando la tensión de un mismo objeto fundamental, puedes construir las distintas masas, las distintas energías y por lo tanto todas las partículas más pequeñas que conforman el universo de un solo objeto fundamental. Y entonces ahora el objeto más pequeño sería esta cuerda, en realidad es las... Después tienen que hablar de la supercuerda, como me decías tú recién. Pero básicamente es una cuerda que, dependiendo de la tensión que posea, tú puedes reproducir la familia de partículas que existen. ¿Sí?
Básicamente ese es el concepto de la teoría de cuerdas y bueno, y se logran un montón de cosas. Se logra, por ejemplo, describir las teorías cuánticas con eso y se logra describir la gravedad también. O sea, se logra de alguna manera la unificación. El problema de la teoría de cuerdas es que tiene muchos, en física se dice muchos parámetros libres. ¿Qué significa eso? Que se puede ajustar a lo que tú quieras, a casi cualquier experimento. Es como muy... ambiguo. Claro, es poco predictiva. Ajá. Ese es el problema de la teoría de cuerdas. Y la teoría de cuerdas, como hablábamos recién, es una teoría que naturalmente vive en 26 dimensiones, cuando nos habláis de la simetría de lo que se llama la supersimetría o la supercuerda. Pero cuando tú introduces la supersimetría, que es necesaria en todo caso para hablar de unificación, para que puedas describir todas las partículas con una sola cuerda, ahí bajas a 10 dimensiones. Ya. Ahí bajas a 10 dimensiones. Y aparecen, bueno, a distintas formas, dependiendo de si trabajas solo con cuerdas abiertas, solo con cuerdas cerradas, o pidiendo algunas condiciones, se dan cuenta que todas las teorías posibles de cuerda que puedes tener son 5. Y cualquier otra teoría de cuerda que te hagas está conectada con una de esas 5. Yeah. Entonces ahí encontraron 5 teorías de cuerdas. Habían 5 teorías de cuerdas, que se llamaba la 2B, la 2A, la heterótica. Y bueno, en este rato no me acuerdo de los otros dos, pero bueno, son 5 teorías de cuerdas que fueron muy famosas por ahí por los 80. Y ahí viene uno de los grandes teóricos que tenemos hoy en día, que no lo conoce mucha gente, pero se llama Edward Witten. Y él se da cuenta que estas 5 teorías de cuerdas parecieran ser 5 sombras de una única teoría que vive en 11 dimensiones. Como estas 5 estaban en 10, pareciera ser que había un objeto en 11 dimensiones que sus sombras eran estas 5 teorías de cuerdas. Y ese objeto, ese objeto que vivía ahí, o esa teoría, se le conoce como teoría M, o lo que le hablaban la teoría del todo, la teoría que se supone que en realidad es la teoría de fondo. Todavía se cree en esto, ¿eh? Entonces hay una teoría ahí como de supercuerdas, pero que es un poquito más grande, que tiene más objetos, que tiene membrana. Bueno, de hecho la teoría de cuerdas igual tiene membrana. Y esa teoría, porque es lo mismo que un objeto tridimensional, si tú lo proyectas bajo una luz, tiene distintas sombras, dependiendo de cómo lo mires, ¿cierto? ¿Cierto? Por ejemplo, un cilindro puede verse un círculo abajo, claro. Si lo pones de otra manera puede verse un rectángulo. Lo mismo, ¿cachai? Tú tienes una teoría que lo que estábamos viendo eran como imágenes de una teoría más grande que vivía en 11 dimensiones, que es la teoría M. Y bueno, y muchos creen que esa teoría M es la teoría del todo todavía y ahí se está buscando cómo escribirla. Han habido muchos approaches, mucha gente ha intentado esto de la gravedad cuántica de maneras distintas y en el fondo esto es la búsqueda del Graal, la búsqueda de la teoría del todo, que describa todo el universo con una ecuación simple o un par de ecuaciones simples. No parece nada simple. A mí me llama la atención cómo desaparecen, o sea, cómo cambiar de paradigma, ¿no? En el colegio se aprende de la fuerza de la gravedad. Ahora llega Einstein y demuestra que ya no es una fuerza, es una propiedad del espacio-tiempo en la presencia de un objeto masivo. Entonces ya se descarta una fuerza. Después también hay veces que se logra aprender que hay 4 fuerzas, ¿no? La gravitatoria, eléctrica, magnética, fuerte y débil. Entonces llega Maxwell y junta 2 de ellas, la eléctrica y la magnética. Pues la electrodébil también parece que se llega a juntar. La gravitatoria desaparece porque ya no es una fuerza. No, pero igual pudiese ser metida en ese esquema, pero no la logran mezclar con las demás, claro. Pero claro, al principio igual es una interacción que pudiese ser... Entonces, aparentemente lo que se trata de hacer es juntar todas esas distintas fuerzas o propiedades bajo un mismo concepto. Exacto, ¿no? sí, exacto, esa es la idea, sí. También lo que he escuchado de un poco de las críticas de esta super teoría de cuerdas es como conversar con lo experimental, ¿no? Claro, exacto, eso. Por ejemplo, no sé, la teoría de Einstein, que en su minuto seguramente fue visto como una locura, se logró sí. demostrar experimentalmente, ¿no? con el experimento de Wellington, y ahí quedó como listo, esto es una teoría validada, ¿no? Porque en ciencia siempre conversa lo teórico con lo experimental. Claro. Y lo mismo ocurrió con la física cuántica, ¿no? La física cuántica, que en su minuto también fue una locura, sobre todo porque ya no era determinista, como que yo sé lo que ocurre aquí y ahora, sino que eran probabilidades. Yo más o menos sé que aquí ocurre esto, pero siempre un más o menos. Pero también experimentalmente se logró
encontrar que funciona, ¿no? Se pueden predecir cosas. Entonces, mientras se puedan predecir, todo funciona muy bien, ¿no? Un poco la crítica de la teoría de cuerdas es cuándo y cómo se va a poder experimentar con ello, ¿no? Debido a las energías que se necesitan que no están en nuestro alcance por ahora, ¿no? Claro. Existen personas que un poco creen imposible cómo llegar a demostrarla. Mire, lo que hay que ir un pasito más atrás es que cuando yo recién le hablaba de que había que pasar de cuerda a supercuerda, cuando pasar de 26 a 10 dimensiones, ahí se pide una simetría, que es la que se conoce como supersimetría. En la naturaleza uno observa, de hecho, uno de los principios guías de los físicos teóricos durante los últimos, no sé, 60 años han sido las simetrías observadas en un sistema. Si tú conoces las simetrías, incluso antes, si tú conoces las simetrías de un sistema, tú puedes saber casi todo de ese sistema. Puedes saber qué tipo de partículas vas a encontrar, qué tipo de interacciones van a haber, qué tipo de, bueno, fijando algunas cosas también, qué tipo de masa, puedes conocer muchísimo. Por ejemplo, déjenme dar un ejemplo. Pareciera que los experimentos, o sea, bueno, esto es así, pero déjenme decirlo como condicional. Cuando uno hace un experimento en un sistema, en un laboratorio, si es que tú, por ejemplo, el experimento lo trasladas, los resultados no cambian, ¿ya? Yeah. O sea, suponiendo que no hay... Entonces, ahí uno habla de invariancia bajo traslaciones, ¿ya? Después puedes usar este mismo concepto de manera más microscópica. Si es que tú observas un sistema de partículas en donde un sistema de partículas que es invariante bajo traslaciones, entonces eso tiene asociado una ley de conservación, que es la ley de conservación de la cantidad de movimiento, el momentum, que es básicamente masa por velocidad. Si tú tienes un sistema en donde tú haces correr el tiempo y observas lo mismo, entonces hay una invariancia temporal de algún tipo, entonces ese sistema tiene conservación de energía. Entonces, la conservación de energía, la conservación de esta cantidad de movimientos son conceptos súper poderosos en física, son axiomas, bueno, son principios fundamentales. Y resulta que la física se dio cuenta que esto está asociado a simetrías. Entonces las simetrías se volvieron una guía de acción. La supersimetría, entonces, es como la última de las simetrías, después de pasar por un montón de teorías, de construcciones, que una simetría que lo que te dice es que las partículas que se conocen como fermiones, como los que son los electrones, son partículas de materia en general, los quarks, se habla de que tienen spin semientero, o sea, su forma de girar es caracterizada por un número semientero, o sea, un medio, por ejemplo, menos un medio. Están asociadas con las partículas que son como portadores de las interacciones. Por ejemplo, el electromagnetismo, la manera en que un electrón y un protón se comunican es a través de fotones, de las partículas de la luz, que tienen spin 1, ¿ya? Que son spin entero. Entonces, todas las partículas de interacción son de spin entero. Son de spin 1, 0, ¿ya? Y las partículas que forman los bloques de la materia son de spin semientero, ¿ya? Un medio es como lo clásico que usamos, pero pudiesen haber de más... Entonces, los de spin semientero, la materia, son fermiones y los de interacción son bosones, ¿ya? Dicho como a muy grosso modo. La cosa es que supersimetría te puede transformar una partícula de spin entero en una semientero. O sea, tú puedes ver esas dos partículas como una misma partícula. Claro, eso no lo observamos ahora porque esa supersimetría está quebrada. O sea, estuvo en el inicio del universo, pero se rompió en algún momento, ¿ya? Pero esa superpartícula, como esa versión como, no sé, bosónica del electrón, o fermiónica del fotón, que se llama fotino, le ponen un ino a todos los compañeros como que están conectados por supersimetría con las partículas conocidas, debiesen haberse medido ya en el acelerador de partículas del LHC. Lo primero que querían encontrar en el LHC era el Higgs, y lo encontraron, la partícula perdida y la partícula de Dios. Y uno de los objetivos secundarios era medir partículas supersimétricas, como el fotino o estas partículas son partículas que siempre terminan en ino, son partículas más masivas, y la única manera que tienes de verlas es en alta energía. No se ha encontrado ninguna. Y ya cada vez le queda menos espacio a la supersimetría. Entonces hay gente que está un poco asustada en ese sentido.
Yo hice mi tesis en cosas de supersimetría. Pero claro, y ahí tú pones en duda algunas cosas, pero honestamente la física teórica sabe que la supersimetría, en cómo funciona, es muy... es demasiado bonita para descartarla. O sea, y la belleza muchas veces es una guía en física teórica de... Entonces, la forma en cómo conecta puntos, en cómo logra explicar cosas, te hace creer que la supersimetría sí existió, está quebrada, no sabemos todavía cómo buscarla. Si es que tú aceptas la supersimetría, que es lo primero que tienes que aceptar, recién ahí puedes preguntar por la supercuerda. Y ahí hay opiniones divididas. Yo creo que ahí hay gente que cree que las supercuerdas sí son una realidad y hay otras que creen que son un artefacto matemático muy poderoso y lindo, pero que es como el camino para llegar a la teoría real. Entonces, bueno, ahí es como un poco cosas de opiniones. ¿Sí? La supersimetría es lo mismo, ¿eh? Pero yo creo que la gran mayoría de los físicos teóricos estamos convencidos de que la supersimetría sí tiene que estar. Porque tiene muchas características que es difícil creer que no es real. Y ha sido así, ¿eh? En los últimos 100 años muchas de las cosas se han predicho antes de ser medidas, antes de ser encontradas, antes siquiera de poder ser buscadas. Y justamente estos principios a ti te dicen qué cosas ya a ti te dan más confianza. O sea, qué cosas tú presientes que debería aparecer eventualmente en algún experimento. Bueno, y yo creo que muchos de los físicos teóricos pensamos así respecto a la supersimetría. No así de la supercuerda, que ahí ya es más dividido. Ahí yo creo que las supercuerdas todavía... Pero para pensar en supercuerda necesita aceptar la supersimetría. Exacto. O sea, nadie puede querer la supercuerda si no tiene la supersimetría, sí. ¿Qué les sorprende todavía? Porque cuando se habla de ciencia, de astrofísica, se habla mucho de cosas que no conocemos en realidad. ¿Qué a ustedes les parece todavía sorprendente y qué es lo que más les parece interesante poder saber? ¿A dónde apunta su conocimiento? Entender qué cosa, más profundamente el tiempo, la gravedad, un agujero negro, particularmente acá. O sea, yo creo que ahora con los agujeros negros, ahora que se pueden, entre comillas, ver directamente, no solo los efectos que hacen a su alrededor, yo creo que seguramente van a venir también grandes cosas desde el lado teórico. Por lo menos, o sea, sería lo ideal, sobre todo lo que son los agujeros negros supermasivos, ¿no? Que tengo entendido que todavía no se sabe muy bien cómo se forman y por qué hay tanta diferencia entre agujeros negros estelares, por un lado, agujeros negros supermasivos, por otro lado, y nada entre medio. Claro. Entonces, esas son cosas que yo creo que sí en el corto plazo se va a lograr entender. ¿Se puede ver por los telescopios que están trabajando? ¿Por qué se puede ver más ahora? O sea, dado lo lejos que están, lo compacto que es, no se tenía la tecnología para poder verlo, y después por naturaleza son negros, como dice el nombre, ¿no? Entonces, siempre se habían detectado de forma indirecta, simplemente viendo lo que pasa a su alrededor. Y se había hablado de lo que es la singularidad y nada más, todo quedaba en las ecuaciones. Y lo que hicieron los del el experimento de Horizon Event Experiment, sí, fueron directamente lograr ponerse de acuerdo para generar un telescopio del tamaño de la Tierra, radiotelescopios separados en distintas zonas geográficas de la Tierra, como para tener la resolución para poder observar los agujeros negros más cercanos y más brillantes, y así lograron ver la singularidad misma, o sea, el horizonte evento, claro. Lo que está alrededor. Claro, la singularidad es lo que está adentro. No tenemos nunca se va a tener claro, acceso. No tenemos acceso. Claro. Y no se sabe tampoco qué es lo que es. Pero claro, se puede teorizar un poco usando las ecuaciones de Einstein, pero hay... Estaría ahí como quizá el gran paso para saber... Oye, es que yo creo que hay mucho que hacer antes. O sea, mira... hay muchos pasos intermedios. Sí, yo creo que, por ejemplo, algo que sería lindo entender, o sea, a mí particularmente me gustaría poder entender mejor la interacción de los quarks. O sea,
la interacción nuclear fuerte ya tiene muchas preguntas abiertas que si las logramos responder tendría aplicaciones eventualmente en el corto plazo. Ahí complementando un poco lo que decía el Nico, hoy en día se habla de 4 interacciones y no de 5 gracias a Maxwell, que justamente en el mismo contexto de que en la misma época que Einstein propone la teoría especial de la relatividad, en la forma en que el tiempo se unía al espacio, análogamente, naturalmente se une la electricidad con el magnetismo. Una cosa así, un reflejo una de la otra. De hecho, a Maxwell no le querían mucho su teoría, así como a Einstein, por lo mismo, porque venían como... pero eran consistentes entre sí. Y bueno, y el electromagnetismo, que es una teoría maravillosa, es la teoría mejor entendida a toda escala, digamos, cuántico. Generalmente no se llama, a nivel teórico uno tiene que hablar de electrodinámica, ese es como el nombre más completo, y la electrodinámica, tanto clásica como cuántica, es muy bien entendida, muy bien medida. Por otro lado tenemos la gravedad, que digamos de escalas más macroscópicas se vuelve relevante, ¿cierto? A escalas como planetarias, estelares. Y luego las otras 2 interacciones que son importantes ocurren dentro de los núcleos, que son las interacciones nucleares. La interacción nuclear débil, que tiene que ver, participa en cuando hay decaimientos de elementos radioactivos, y uno puede ver algunos fenómenos de la interacción nuclear, en donde también participan quarks, por cierto. Y esto siempre es bueno, porque uno cuando habla de la nuclear fuerte viene a responder una pregunta que poca gente se hace y que poca gente se da cuenta cuando se cuenta. Porque los protones, les pregunto a ustedes, los protones se repelen, ¿cierto? Porque tienen la misma carga. Ajá. Pero en los núcleos atómicos hay puros protones y neutrones. ¿Por qué? ¿Por qué están pegoteados y si deberían repelerse? Bueno, los neutrones como que no juegan porque son neutros. Claro, dicho de otro modo, cuando uno agarra un imán y los pone por el mismo polo, no se quieren juntar. Claro, por el mismo polo no se quieren juntar. Entonces uno con la mano tiene que hacer la fuerza para juntarlo. Lo mismo ocurre en los núcleos atómicos. Si todas las cargas que hay ahí son de la misma carga, ¿por qué no ocurre con el imán? Que se quieren separar. No, se mantienen juntos. Pareciera que hay algo que la sostiene, como habla Nico, como una fuerza, otra fuerza. Que no se conoce. No, esa es la nuclear fuerte. Esa sí se conoce. Ya. Porque tiene su partícula, ¿no? Que es el gluón, ¿no? Porque a veces estas fuerzas tienen sus propias partículas que la identifican. Claro, el electromagnetismo, la partícula que transmite la información es el fotón. Entonces el fotón es, digamos, el que media la interacción. Entonces, al final en el núcleo atómico, lo que uno tiene en realidad no son como protones y neutrones, tiene puros quarks. El protón se compone de 3 quarks y el neutrón también. Ambos tienen 3 quarks. De hecho, son súper parecidos, ¿eh? El protón se forma de lo que sería un up, down, arriba, abajo. Ese sería un protón. 3 quarks, 2 de arriba y 1 de abajo. Y el neutrón son 2 de abajo y 1 de arriba. Entonces se parecen mucho, solo tienes que dar vuelta uno de los quarks, o sea, pasar de un up a un down o viceversa, para pasar de un protón a un neutrón, y es así, o sea, y esa transición, ese cambio, por ejemplo, tú puedes agarrar un neutrón y convertirlo en un protón, pero tenemos un problema, que el neutrón no tenía carga eléctrica y la carga eléctrica no puede aparecer y desaparecer así. Entonces, como apareció un protón, tenéis que hacer aparecer un electrón, porque si tomáis la carga del electrón y la del protón y la sumáis, te sigue dando 0. Entonces el neutrón se puede transformar en un protón y en un electrón. Y otras partículas chiquititas que salen por ahí. La cosa es que el protón y el neutrón son casi lo mismo. Son estos quarks que están ahí todos pegoteados por esta interacción nuclear, pero es una interacción de corto alcance. Entonces, en la medida que tú tienes 2 protones muy cerca, los quarks se ven, interactúan con esta nuclear fuerte. A pesar de que eléctricamente se deberían repeler, pero la nuclear fuerte es más fuerte. Así que se mantienen todos pegoteados ahí los quarks. Pero tú empezás a agarrar los 2 protones con una fuerza externa y ya a cierta distancia la nuclear fuerte ya no se percibe, porque es de corto alcance. Entonces ya no se ve la nuclear fuerte, gana la eléctrica y se repelen los protones. Se separan los protones.
Pero necesitan ese espacio para... Necesitan cierta distancia, Ajá. sí. Y está al mismo tiempo el problema de lo que se llama el confinamiento. ¿Qué pasa si yo tengo un protón y le quiero sacar un quark? Empiezo a tirar un quark. Y cuesta, porque es fuerte la interacción. Y resulta que necesitas tanta energía para separar este tercer quark, que en el momento que lo separas, le aparece un quark al lado a este, al que te llevaste, y a los otros dos le aparece el antiquark de ese que te llevaste. O sea, aparece como la partícula y la antipartícula. Entonces te volviste a quedar acá con 3 quarks y acá con 2 quarks. No pueden estar solos. Eso es confinamiento, digamos. Están como condenados a no ser libres. ¿Y por qué se crean partículas y antipartículas? Eso tiene que ver con la ecuación de Einstein, esta E igual a mc cuadrado. ¿Sí? Entonces, la energía que tú necesitas es suficiente energía para crear un par bueno, en este caso necesitas como 2m, porque tienes mc cuadrado para crear la partícula y mc cuadrado para crear la antipartícula. Tienen la misma masa pero carga opuesta esta partícula y antipartícula. Y c cuadrado es un número súper grande, así que necesitas un montón de energía para crear cada una de estas. C cuadrado es un número con 18 ceros, ¿sí? Un número grande en el Sistema Internacional de Química. Entonces, bueno, al final, esos problemas a mí por lo menos me llaman mucho la atención. Pero, sin embargo, creo que lo que me ha motivado toda la vida es la primera palabra que dijiste, el tiempo. Para mí el tiempo, esa transición entre nuestra ilusión del tiempo. Entonces, ¿podrá el ser humano en algún momento entender de tal manera la ciencia, el camino entre lo microscópico y lo que somos, nuestra conciencia, que en algún rato digáis, entiendo que el tiempo en realidad no existe? O sea, y yo creo que en ese instante tu existencia completa, así, no, nada, yo no sé si vaya a querer seguir viviendo. O a lo mejor, así como Lucy, a lo mejor te transformáis en otra cosa, no sé. Claro, pero es uno de los mayores misterios. Sí, el tiempo yo creo que es fascinante. Bueno, cuando se estaba el posible modelo del Big Crunch, también salía la hipótesis, ¿no?, de que ahí el tiempo iba en el otro sentido, ¿no? Cuando el universo se empezara a contraer, iba a pasar nuevamente por un periodo de tiempo por el que se pasó cuando se expandía. Pero eso, si uno lo lleva a una imaginación muy fértil, sería que nosotros mismos podríamos retroceder en el tiempo. O sea, físicamente, no. ¿Cierto? O sea, y ahí va una pregunta que envió Dafne Isa, que estuvo con nosotros otra vez. Preguntó si quisiera saber si es posible los viajes en el tiempo, al menos teóricamente. Porque yo he leído que algunas partículas como que han logrado hacer como un tipo viaje en el tiempo. Yo te aseguro que es posible. Algunas noches yo me acuesto y viajo en el tiempo en mis sueños. Bueno, el viaje al futuro está totalmente permitido. Por esto que te decía yo de los ¿Al futuro? Al futuro, por lo de los relojes. De hecho, si tú te subes en una nave ahora y tienes mucha energía, mucho combustible y te vayas a viajar a grandes velocidades por un rato, después vayas a volver a la Tierra y estás en el futuro, se murieron todos los que conocías y viajaste al futuro. Eso es... Pero gracias a que aprovechaste la dilatación del tiempo. Ajá. Lo que no le gusta tanto a la física es viajar en el pasado. Eso le gusta menos. Para el pasado hay problemas. Hay teorías como locales de cómo se pudiese hacer, pero siempre hay problemas. O sea, ahí me acuerdo de ese como un paradigma o algo que, claro, si pudieras volver al pasado y ver a tu papá cuando conoció a tu mamá, interferiría. Claro. Y quizás tú no hubieras nacido y no encaja. Pues. Claro. Sí. Yo creo que ese problema se resuelve al mismo tiempo que resuelve de que puedas ser consciente que el tiempo no existe. Creo que son problemas que se resuelven simultáneamente. Eso de la no existencia del tiempo da pie o está en conexión a... La dirección del tiempo en realidad, es la dirección del tiempo. A que existen otras dimensiones y que se pueda acceder a una dimensión que sea una cosa totalmente distinta y que ahí el tiempo nos valga como conocemos nosotros. No, o sea, que yo conozca... No. Ahora, hay teorías por ejemplo, la teoría que te decía yo recién, hay una teoría M en 11 dimensiones, esa que te hablaba hace un rato, pero hay una teoría en 12 dimensiones que tiene 2 tiempos. Esa es más rara. Pero imagínate, o sea, hay gente dos tiempos. Hay gente que trabaja con 2 tiempos, con 2 coordenadas temporales.
Así como uno está acostumbrado a trabajar con 3 espaciales y un tiempo, claro, hay gente que hace exploraciones con más de un tiempo. Da más posibilidad de hacer más cosas. Claro, vamos a jugar a otras cosas, seguro. Uy, algo que quiero aclarar, porque seguro que va a salir por ahí la pregunta, es porque uno dice los agujeros son negros y todo, entonces, porque nosotros al final vemos luz alrededor del agujero negro. Ajá. Porque eso es lo que uno observa como una estela. Eso tiene que ver con lo mismo que yo les dije recién de los quarks, de cuando se paraba y aparecía una partícula y una antipartícula. ¿Ya? Porque lo que pasa es que esto se le debe en gran medida a Einstein y en gran medida a Paul Dirac, a un montón de físicos importantes, la existencia de estas antipartículas. En principio está permitido, como la cuántica le da espacio a todo, existe una probabilidad de que del vacío nazca una partícula antipartícula. Por ejemplo, el electrón tiene su antipartícula que es el positrón. Entonces, el electrón tiene carga negativa y el positrón tiene la misma carga. Es en el fondo la misma carga que el protón, pero positiva, pero tienen la misma masa también. ¿Cachai? Entonces estas partículas se crean al mismo tiempo, se llaman fluctuaciones cuánticas del vacío. El vacío entonces sabe de la existencia de los electrones, como que existe el campo del electrón, que inunda todo el espacio, pero es un vacío cuántico. La cosa es que puede fluctuar, es como que oscila y aparece un electrón y un positrón. Y de inmediato se aniquilan. Como que se crean y se aniquilan. ¿Ya? Bueno, ese fenómeno, cuando se produce en el borde de un agujero negro, el agujero negro se puede tragar a uno. Y el que queda afuera emite radiación. Y por eso se ve... Y por eso es que se ve una luz. Eso se llama radiación de Hawking. Pero es necesario usar la cuántica ahí para ver radiación. Y bueno, toda esa energía que se produce ahí en ese borde. Y claro, exacto, sí. O sea, el agujero negro se come a una de las partículas, ya sea la partícula o la antipartícula. Que se está generando prácticamente de la nada igual. De la nada. Del vacío, de lo que se llama del vacío cuántico de los electrones. De volar la cabeza. Sí, cuanto más uno habla, es difícil de comprender, más para uno que está solo de afuera y no conoce tanto la parte más teórica. Solo para cerrar esa idea, es como que tú tienes, antes se pensaba que el vacío era vacío, es como la nada, digamos. Pero la verdad es que los campos existen todo el tiempo, los campos como fundamentales, por decirlo, y están ahí todo el tiempo. El campo que tiene que ver con el electrón, el campo que tiene que ver con la interacción, con las interacciones nucleares, ¿cachai? Están ahí los campos. Y en esos campos pueden haber oscilaciones, pueden haber como pequeñas perturbaciones, como que de repente se desestabiliza. Y en ese instante, se crean partículas antipartículas del mismo tipo y generalmente se destruyen al tiro. ¿Ya? Pero en algunas veces, en los bordes de un agujero negro, pasa que se traga una y se emite la otra. Entonces el agujero negro nos sirve, es como la oportunidad para robarte a una de las partículas, ¿cachai? Porque la otra se la llevó para siempre. Digamos. Increíble. ¿Para usted es infinito el universo? ¿Podemos medir de alguna forma? O sea, el universo sabemos la edad que tiene, ¿cierto? El nuestro. Podría haber más universos, ¿cierto? Y así de forma infinita. O sea, que hablar de infinito igual es como... Es lo más amplio que puede... El otro día veía a alguien que decía, claro, si fuera todo infinito y tú pones un mono tecleando un computador, en un momento él te va a crear una fórmula matemática, una música, una receta, porque infinitas veces lo que va a hacer y de alguna forma u otra va a generar todos los resultados posibles. Bueno, ahí es cuestionable, porque lo infinito, existen distintos tipos de infinitos. Por ejemplo, entre el 0 y el 1 hay infinitos números. Después, si tú cuentas los números uno en uno, hasta sin parar, digamos, llegas a otro infinito. Pero ahora si cuentas como los infinitos números que hay entre 0 y 1, pero eso entre todos los números es otro infinito. Son distintos tipos de infinitos. Entonces, por ejemplo, lo que tú dices, él puede hacer infinitas combinaciones sin hacer ninguna combinación coherente. Hay infinitas opciones, ¿cachai? Entonces también, también está bueno, y es lo que hacen los que descifran clave, ¿no? Claro. O sea, como probabilística. Claro, y por eso siempre
te exigen claves con más... mayúsculas, símbolos, todo, porque todo eso va aumentando la cantidad de posibilidades. Claro, en ese caso usan igual sistemas computacionales que están todo el rato probando ciertas claves para hasta llegar a la que es la tuya. Claro, entonces en ese momento dado, si existe un procesador con una velocidad, entre comillas, infinita, ninguna clave es segura, porque todas se podrían descifrar independiente de... Sí. Pero con respecto a lo finito del universo, yo soy un poco más conservador, en el sentido de que sí pienso que es finito. Pero ¿qué hay entonces afuera de ese borde que para nosotros, o sea, si pensamos en algo finito, tiene un límite, tiene un borde, tiene una frontera, así vemos, ¿no? Sí, pero no sé, es como por ejemplo, si tenemos una cuerda, ¿sabes? Muy fácil decir o intercambiar cuál es el inicio y cuál es el fin. Podemos ponernos de acuerdo, ¿no? Ahora, si tenemos un círculo, ¿cuál es el inicio y cuál es el fin en el círculo? Es cíclico. Como que estamos obligados a estar en él sin... Cada uno pondrá el inicio y el fin que quiera, pero no... Y para mí entiendo que el universo también estamos condenados a vivir en un borde sin saber lo que hay más allá. Y si queremos saber lo que hay más allá, hay que preguntarle a los metafísicos, a los teólogos, a los filósofos. Que ahí entramos en especulaciones, sí. Teorías, pero que no son básicamente fundadas en la ciencia. Claro, y mismo el acceso, ¿no? al inicio en sí, ¿no? Como si uno dice que el tiempo, si es que existe... No, asumamos que existe, no. Asumamos que existe. O sea, que la dirección del tiempo, además, sí. Es como la cuestionante, la pregunta de la dirección en el fondo, sí. Claro, entonces la dirección del tiempo tiene supuestamente un inicio, que es el Big Bang en sí mismo. Después las dimensiones espaciales, imagino que también. Ahora, a lo que nosotros podemos llegar, ahí no, ahí estamos limitados por cuando el universo se hace transparente, porque hay un momento dado en el que no era transparente, todo queda escondido, ¿no? Es como si uno va al lago y pisotea el fondo, se pone turbia el agua, tú no puedes ver el fondo. Entonces hay un momento dado en el que todo ese polvo decanta y tú ya sí puedes ver el fondo. Entonces en el universo ocurrió algo similar. Había tantas partículas y tanta cuestión que todo chocaba en sí y nada era transparente. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos ese límite, no podemos saber más allá lo que ocurre en los inicios. Pero se está aclarando, ¿no? En medida que... No se puede físicamente. Ahora, complementando un poco lo que decía el Nico, hay un ejemplo muy bueno de cuando uno quiere explicar a lo mejor la expansión del universo, que es con esto del globo. Quizás para explicar con algún detalle ese globo, ¿sí? Entonces, nosotros somos seres bidimensionales en ese globo. O sea, nosotros solamente podemos movernos sobre la superficie del globo. Es como que fuera Mario Bros, ¿sí? Como Mario Bros de mi época, que era bidimensional, porque ahora es como como en la teoría de cuerdas. Ya, entonces, claro, tú te puedes mover solamente sobre el globo, ¿ya? No es que exista un interior del globo, eso es como lo vemos nosotros, pero si tú eres un ser bidimensional, tu vida, tu universo es sobre el globo, ¿sí? Entonces el universo se está expandiendo, eso significa que cada punto sobre el globo se empieza a alejar, pero es porque el universo mismo se expande, de hecho se está expandiendo de manera acelerada, ¿ya? Y entonces ahí sobre ese globo, sobre ese espacio, tú hablas del tiempo, ¿cierto? Del tiempo en que yo estaba por allá, estaba conversando con esta persona, estaba haciendo esto, y hablas del espacio en el sentido de que yo fui de aquí para acá y todo, y bueno, en fin. La cosa es que eso tuvo un inicio, ¿me entiendes? Entonces, y ese inicio es el Big Bang. Pero no tiene sentido hablar qué había antes del Big Bang, porque el espacio-tiempo nace ahí. No hay tiempo antes de eso, ¿me entiendes? O sea, el tiempo empezó ahí. O sea, no puedes hablar de antes porque el tiempo nace con ese instante, de alguna manera. Y tampoco tiene sentido hablar de afuera o de adentro porque el universo es el espacio que tienes disponible, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que quizá, claro, yo pienso que el universo es infinito. O sea, es finito, pero la pregunta es si se va a expandir infinitamente. Tú podrías cuestionarte eso. O si va a dejar de expandirse, va a devolverse, que es lo que se conoce como los bounds, o no me acuerdo bien del nombre cosmológico que tiene eso, cuando llega a un punto y se empieza...
de nuevo a contraer. Bueno, eso. Pero yo creo que hay un problema más grave, que es que está este problema de la materia oscura y la energía oscura, que es la materia que no emite luz, digamos que ahí se pueden meter un montón de cosas, puedes meter agujeros negros, un montón de cosas, pero aún así no te calza, necesitáis mucha materia oscura que no tenemos idea cómo explicarla. O sea, no sé, la materia visible, ¿qué porcentaje? 4%. 4%. O sea, 96% es 96%, claro. Lo que no sabemos del... Claro, y no lo entendemos así, pero casi nada. O sea, hay un montón de preguntas abiertas. Por ahí entra la supersimetría para explicar un poco algunas cosas. Y ahí hay distintos approach, porque hay gente que dice, no, si modificamos la teoría ya no tenemos 96% desconocido, tenemos un 3% desconocido. Porque explicas de otra manera todo. O sea, te olvidáis de Einstein y usáis una teoría nueva. Y nosotros probamos cosas así, probamos cambiar la teoría, el trasfondo, y podemos tener interrogantes menos grandes, menos graves. Pero claro, hay precios que pagar ahí y bueno, el modelo cosmológico de hoy en día, el Lambda CDM que se llama, está también bien entendido, bien estudiado también, entonces obviamente tiene sus puntos a favor. O sea, no es fácil cambiarse de teoría, pero se puede, hay espacio y en eso trabajan muchos de los colegas. ¿Y puede surgir algo nuevo que cambie totalmente lo que se pensaba que...? Eso espero yo. Sí. Eso espero. Tenemos un colega que yo creo que puede decir al respecto, ¿no? Como decir, como que nazca en... Porque por ahora aceptamos la presencia de materia oscura. Ajá. Y tengo entendido que hay teorías que para explicar lo observado no necesitan la materia oscura, porque la materia oscura nace de observar que hay galaxias que giran como no lo esperábamos. Entonces, ponen la materia oscura y entonces ahí ya sí giran como lo esperábamos, por las interacciones gravitatorias. Entonces, tengo escuchado que hay teorías que ni siquiera necesitan la materia oscura para explicar la rotación de la galaxia. Claro, exacto, eso. Pero sí es muy interesante saber y conocer más acerca de ese 96% que no... Claro, pero ese 96 está compuesto de dos cosas que surgen un poco de la necesidad. Una es la materia oscura, que más o menos ya podemos manejar un poquito. Y el otro es la energía oscura, que tiene que ver por qué se acelera el universo. Ese 96 entonces está formado por esas dos cosas, que no me acuerdo la proporción entre ellas. Un veintitanto es la materia oscura. Pero es materia oscura y energía oscura. Claro, entonces a lo que hacía referencia Nicolás es justamente a cambiar la teoría, porque en este rato tú ves estas curvas de rotación en las galaxias de las estrellas y no te calza Newton. Entonces la única forma es que haya materia oscura por aquí y por acá, pero si tú cambias la teoría, entonces no interactúan como Newton los objetos, sino que interactúan de otra manera. Entonces cambiaste la teoría de fondo, o sea, cambiaste a Einstein incluso. Entonces ya no necesitas tener otras cosas ahí que no ves, ¿me entiendes? O sea, si cambias la forma en que interactúan, entonces ya a lo mejor no necesitas tener objetos nuevos invisibles. ¿Cachai? Bueno, es una pregunta y ya vamos cerrando también, pero que siempre se hace, es que es acerca de Dios. ¿Hay alguna explicación entre medio ahí? ¿Hay algo que ahí la gente ya por no saber responder pueda atribuir a Dios? Porque a la mayoría de los físicos y bueno, astrofísicos y gente del mundo de la ciencia no lo cree, ¿cierto? O no logra explicar si es que hubiera o cómo sería. Bueno, sé que algo un poco complejo de poder tratar de dimensionar, pero ¿es así? ¿Se puede explicar de alguna forma la existencia o la no existencia de Dios desde la ciencia? Yo creo que hay distintas corrientes, ¿no? Hay un físico estadounidense, no sé si es de origen vietnamita, que según él demuestra la existencia de Dios desde un punto de vista científico. Yo nunca me he metido a ver cómo funciona, pero me imagino que sí, no es incompatible. Yo pienso que somos, la verdad, o sea, imagínate lo que uno puede pensar, que hemos avanzado un montón en el conocimiento, que hemos descubierto un montón de cosas, claro, y desde cierto ángulo es así, pero la verdad es que yo pienso que nuestras mentes y nuestros límites biológicos son muy, muy chiquititos, muy, muy pequeños. Entonces ya hemos sido súper ambiciosos y hemos llegado súper lejos, se han logrado entender cosas
que eran impensadas, o sea, entender los componentes químicos de Ujú. las estrellas que están tan lejos, observar cosas, lo que ha hecho Nico, encontrar planetas que orbitan otras estrellas, o sea, imagínate. Entonces, pero aún así son minúsculos. Pienso que estamos, pero lejísimos de poder entender estos no sé cuántos por cientos. Ojalá avancemos un buen poco ahí, pero pienso que las preguntas se van a hacer cada vez más grandes, cada vez más complejas. Si tú empiezas a ver, por ejemplo, qué tamaño tienen las cuerdas de la teoría de cuerdas, es un tamaño así, pero que tiene demasiados ceros antes de un número, y lo comparas con lo que sí observamos en un laboratorio, hay un gap, o sea, impresionante. Las teorías van a ir cambiando cada vez más y nuestra tecnología está cada vez más limitada. O sea, cada vez nos quedamos con menos, pienso, capacidad de penetrar en algunos lugares y nos damos cuenta de todo el espacio que nos queda por recorrer. Así que yo pienso que hay que disfrutar este viaje y ahí queda espacio para muchas cosas. La naturaleza en sí es maravillosa, o sea, es maravillosa. O sea, yo creo que ahí hay un ser superior en el cual tú puedes depositar a lo mejor no sé, tu fe o lo que sea. Pero la verdad es que yo pienso que no somos muy diferentes a los otros animales. Pienso que en algún rato nos desviamos por cosas tan random como la evolución biológica. Lo mismo generó una evolución como intelectual, ¿cierto? Cosas como una herramienta, el fuego, ¿cierto? Sabemos que eso fue fundamental para dejar de ser nómada, para desarrollar alguna habilidad. Y fue eso nomás. Puntos de quiebre y ya está. Así que muy lejos de los animalitos que andan por ahí no andamos. Y bueno, alguna vez culturas creyeron un montón de dioses y después Sí, esos muchos. dioses se fueron quedando con menos espacio porque se fue explicando. Y bueno, así que ahí es un poco como muy personal, pienso, muy personal. Bueno, según comentamos antes y les comenté porque salen muchas noticias igual acerca de eso de un profesor de Harvard, ¿cierto? Que según había una teoría que el universo podría haber sido una creación de laboratorio. Entonces da para mucho, yo creo. ¿Sí? O sea, en realidad todas las teorías son bienvenidas, ¿no? O sea, justamente esa es la gracia de la ciencia, que se va construyendo a sí misma, no es absoluta para nada, y todas las teorías son bienvenidas. Ahora, ¿cuál es la dificultad? Probarlo. Demostrarlas. Son todas válidas. Y después también, sobre todo, no hay que olvidar de que la ciencia es una aproximación de la realidad. ¿Y qué es la realidad? Algo a lo que nunca vamos a tener acceso. Nosotros solo podemos proponer teorías que son aproximaciones, pueden predecir, etcétera, pero nunca van a ser la realidad en sí misma. ¿No? Eso no es materia de los científicos. Es proponer teorías que se aproximan a lo que nosotros somos capaces de ver. Bueno, creo que pudimos comprender un poquito más y bueno, hablar acerca de esos temas que tanto para mí, bueno, uno ve al público también le interesa, preguntan. Y son cosas bien interesantes que nos gustaría, y por eso generamos ese espacio también, seguir debatiendo, seguir hablando en otras ocasiones, dedicarnos a tratar de divulgar también un poco y poder acercar esa ciencia y lo que ustedes hacen a la gente común, a la gente como yo que está en la casa, que de repente para nosotros es muy alejado ese tipo de conocimiento y solo escuchar y tratar de comprender un poco más nos abre la cabeza de una forma que cada vez pienso que menos sabemos y cuanto antes nos demos cuenta y seamos humildes que no sabemos todo. Sí, sin duda es importante. Claro. Dejarle el espacio para que pueda quizás decir ahí Sí. algunas palabras. No, para mí fue súper... acá, ya. No, muchas gracias por la invitación. Fue súper agradable, de hecho, como que me dejé llevar un poco en el viaje de que son cosas que uno aisladamente habla con la gente, pero de repente conectar todo, intentar ordenar todo, a veces te caes como corto de tiempo y de herramientas, ¿cierto? Pero sí se agradece y ojalá no haya sido muy enredado en algunas partes, porque sin duda que de repente cuesta ahí explicar algunos temas, así que haya quedado algo, yo feliz, súper contento. Así que gracias a ustedes.
Bueno, nosotros siempre pedimos a la gente que nos envíen sus preguntas, sus comentarios, de alguna forma o de otra, eso siempre queda en nuestros datos y en algún momento nosotros vamos a estar volviendo a sacar esos temas sobre la mesa, así que ustedes cuando vean ese capítulo no olviden, aparte de dejar ahí su like, suscribirse a nuestro canal que nos ayuda muchísimo, envíen sus preguntas, siéntanse ustedes parte también de ese proyecto que estamos en colaboración junto al Nico y a todos nuestros invitados que puedan pasar. Pregúntenos, envíen sus preguntas, sus comentarios y nosotros pudiendo los vamos a volver a plantear y nos sirve mucho como base de datos para saber qué es lo que le interesa al público. Así que Nico, ¿algunas palabritas al final? Bueno, sí, también nuevamente agradecerte, ¿no? por la oportunidad a las personas que escuchan el podcast o que nos ven. No olvidar que no existen preguntas tontas, justamente al revés, ¿no? La ciencia no es dar respuestas, sino que es hacer preguntas. Y obviamente tratar de acercarlo de la forma más llana posible para que todos podamos un poco empaparnos de lo que es la ciencia. Yo también me declaro ignorante en muchísimos temas, por eso traemos a especialistas. Así que nos vemos en la próxima oportunidad. Eso es, esta es nuestra idea, seguir aportando, seguir el crecimiento de la divulgación científica. Muchas gracias a ambos nuevamente, gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Nos vemos en un próximo Fray Ciencia. Chau, chau.